Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Vamos con esta noticia que no he querido tocar antes porque, lógicamente, no quiero que nada entorpezca la victoria de Florentino Pérez en las elecciones. No vaya a ser que si esto tiene alcance pueda perjudicarle y vete tú a saber, ¿no? Que entre Riquelme y cambien las cosas. A nosotros en el Barça evidentemente nos conviene este circo de Florentino Pérez, esta estrategia que ya sabéis de qué va. El entrenador es una comparsa, los jugadores fichar, bueno, pues de medio campo para adelante a punta pala sin ton ni son. Bueno, ya sabéis, esto es lo que queremos en el Barça, evidentemente, ¿no? Pero ha salido esta noticia en el Confidencial que evidentemente es importante y hay que tratar porque inmiscuye también al Barça en la ecuación Florentino-Anas Lagrari. Vamos allá. La mano derecha de Florentino cobró una comisión de más de 10 millones de euros por salvar al Barça de la Porta. Key Capital, dirigida por la mano derecha del presidente del Real Madrid, percibió cerca de 13 millones de euros, incluido IVA, por evitar la quiebra del club azulgrana. Vamos a ver esta noticia, vamos a verla. Anas Lagrari, la mano derecha de Florentino Pérez, ayudó al Fútbol Club Barcelona, al que el actual presidente del Real Madrid ha acusado de haberle robado 7 ligas a evitar la quiebra de la institución deportiva blaugrana. Oye, ¿os imagináis que Anas Lagrari sea un topo del Barça? Un caballo de Troya ahí del Barça. ¡Oh! Sería fantástico. Según han confirmado varias fuentes, Key Capital, el banco de inversión liderado por el considerado como ahijado por parte del ingeniero de caminos, cobró una comisión de más de 10 millones y medio de euros por salvar al Barça en 2022, cuando intermedió en la venta del 25% de los derechos audiovisuales por unos 668 millones de euros. Desde aquí, como barcelonista, Anas Lagrari, te doy evidentemente las gracias porque si fuese por los economistas de élite, los yopis y los cantamañanas, todos estos que salen en redes, pues a lo mejor habíamos firmado el contrato CVC, lo cual hubiese sido evidentemente prolongar pues 5, 6, 7 años más la agonía en cuanto al fair play financiero. Gracias, Lagrari. Bien. Según estas fuentes, Key Capital, controlado por Lagrari y su socio Alex Matitia, percibió más de 10 millones y medio de euros más IVA, es decir, cerca de 13, para convencer a Six Street de comprar hasta el 25% de los derechos de televisión del Barça. La operación se hizo en 2 tramos a través de la sociedad Loxley Invest. El primero, el 30 de junio, por el 10% de los conocidos en la industria futbolística como audiovisual rights, los derechos audiovisuales, por la participación en las competiciones organizadas por la Liga Nacional de Fútbol Profesional por importe de 267 millones de euros. Recordáis que fue en 2 tandas, ¿verdad? Este ingreso salvó al club presidido por Joan Laporta de lo que era técnicamente una causa de disolución, según las leyes mercantiles. Al ser un club deportivo, el FC Barcelona no iría a concurso de acreedores, pero sin esa cantidad, la entidad blaugrana no habría podido ni pagar las fichas de los componentes entonces de sus plantillas profesionales y, por supuesto, no habría podido fichar a ningún jugador. Esto es importantísimo recordarlo. Bien, el segundo se firmó el 21 de julio de 2022 por otro 15% de esos derechos por 400,99 millones. En total, 667,9 millones de euros que salvaron las arcas del Barça. Fijaros, la diferencia con Six Street. De 250 a 50 años a 667 a 25. Uf. En fin, ¿no? Creo que los de Six Street eran la mitad, ¿no? No sé si un 10, 12%. O sea, los Six Street, no, perdón, CVC era la mitad, pero aún así estaríamos hablando de una cantidad inferior si hacemos una cuenta, ponle 300 millones versus 225, 250 que daba CVC, y eso es el dinero
de este acuerdo, el Barça pierde los derechos durante 25 años, no durante 50, como los que firmaron por CVC. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Bien, ese verano el club incorporó a Rafinha, Lewandowski, Jules Koundé, Christensen, Bellerín, Marcos Alonso y Franck Kessié, entre otros, que ayudaron a ganar la Liga a un Real Madrid que quedó segundo. Fue el primer campeonato nacional que logró el Fútbol Club Barcelona desde la temporada 18-19. Joan Laporta reconoció en una reciente entrevista en El Partidazo de la cadena COPE que Anas Lagrari le había ayudado a salir de ese momento crítico al traerle a Sixth Street, el mismo fondo de capital de riesgo que poco antes había firmado un acuerdo para explotar los nuevos negocios del Santiago Bernabéu por 360 millones de euros. ¡Qué grandes son Sixth Street! ¿Veis? Pues ya veréis ese 5% del Real Madrid a dónde va a parar. Porque los conciertos no están dando el retorno previsto, ¿verdad? Ya veréis lo que hay por detrás. Era el mismo private equity estadounidense que iba a financiar el lanzamiento de la Superliga, promovida desde A22 Sports Management, sociedad de la que Lagrari tenía y tiene el 50% del capital. Que se la lleva Messi, va a buscar el tiro. El abogado barcelonés explicó que, como el financiero de Florentino Pérez y promotor de la nueva competición le había prometido 300 millones que no aparecían, se encontró en una situación de mucha presión de la Liga y de la UEFA. Nosotros estamos en una situación económica delicada y les dije que si no llegan esos 300 millones me voy de la Superliga, apuntó. Por tanto, añadió, me ayudó el fondo de la Superliga. Según el informe anual de 2021, aprobado a mediados de 2022, el Consejo de Administración y la alta dirección de Key Capital, formado por Matiti, Lagrari, Felipe San Juan y Ramón Franco, cobraron 13,78 millones frente a los 5,56 del ejercicio anterior. Gran parte de esa cantidad fue a parar a los dos primeros, propietarios del 43 y 16% del capital de la firma de asesoramiento, respectivamente, ya que los otros dos tienen participaciones residuales. El banco de inversión detalló que a esa cantidad había que sumar los 15,44 millones pendientes de pago, también en forma de retribución variable, que serán devengados en los próximos años, importe vinculado a los cerca de 20,48 millones por comisiones pendientes de ingresar. Bien. El Real Madrid enterró la Superliga el pasado mes de febrero, pocos días después de que el FC Barcelona, el único club que aún seguía apoyando el proyecto de Lagrari, anunciase que se apeaba del barco al ver que, tras más de 5 años, no veía la luz. Ahora entendemos por qué el Barça estaba aguantando en la Superliga, ¿no? Era una especie de agradecimiento a Anas Lagrari. Desde ese momento, Florentino Pérez ha atizado al Barça por los pagos a Negreira. Pese a que en la Asamblea de Socios del Club Blanco de 2024, cuando ya se conocían esos pagos, dijo que había que ayudar a su rival deportivo. Lagrari, que no forma parte de la Junta Directiva del Madrid ni tiene cargo conocido, se ha convertido en una figura controvertida en la campaña electoral, ya que Enrique Riquelme, el aspirante, ha deslizado que es un comisionista que se ha beneficiado del Madrid y de su cercanía a Florentino Pérez. En una entrevista el pasado fin de semana en El País, el actual presidente dijo: a Anas le he visto nacer, es como un hijo mío y su padre era como un hermano. También era ingeniero de caminos e hicimos alguna obra en Marruecos. Su padre era un crack y el hijo también. Solo me ayuda porque tiene una cabeza privilegiada, también en ACS y no está en ACS. Y nadie lo dice. Aquí nadie se lleva el dinero. Bueno, pues le ha dolido como a un hijo esa traición del Barça a Anas Lagrari y a la Superliga. Vaya, hombre, pobre Floren, que es un romántico. Presuntamente Lagrari es oficialmente un asesor tecnológico del Real Madrid, pero en realidad es la persona que ha ejecutado todas las palancas del club. ¡Palancas! Incluida la financiación por más de 1.200 millones de euros para la reforma del Bernabéu y los palcos VIP por 150. Actualmente es quien asesora en la transformación societaria de la institución, que supondrá la venta a un tercero de hasta el 10% de una sociedad del equipo blanco.
El Confidencial ha intentado ponerse en contacto con Lagrari para conocer su versión sobre esta información, pero el Financiero no ha respondido a la llamada ni a los mensajes. El FC Barcelona ha declinado hacer ningún comentario. Anas Lagrari, la mano derecha de Florentino, ayudó al FC Barcelona, al que el actual presidente del Real Madrid ha acusado de haberle robado 7 ligas, a evitar la quiebra de la institución deportiva blaugrana. Según han confirmado varias fuentes, K-Capital, el banco de inversión liderado por el considerado como ahijado por parte de Florentino, cobró una comisión de más de 10,5 millones de euros por salvar al Barça en 2022, cuando intermedió en la venta del 25% de los derechos audiovisuales por 668 millones de euros. Gracias, Anas Lagrari. Gracias, Florentino. ¡Madridistas! ¡Ahí los tenéis! Joder, qué grande eres, Laporta. ¿Cómo los has toreado, macho? Pa' aquí, pa' allá. Venga, dame la pasta, anda. Dame la pasta. Y ahora, a la puta calle. ¡Fuera de mi vista! Pues ahí los tenéis. El caso Negreira. Un ataque de cuernos. Cuernos quemado. Quemado, Florentino, quemado, quemado, quemado. Y el madridista, sodomizado. Ahí le tenéis. Vosotros sí que sabéis votar. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!